Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Físicas. Hoy tenemos una entrevista. Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl de Metaaprendizaje. Hola Antonio, muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Pues para mí es un lujo hablar con Raúl. Todos sabéis que este canal es de preparación de pruebas físicas, pero a veces hablamos de otros temas y vamos a hablar de cómo aprender, de cómo memorizar, de cómo saber nuestro temario mejor y de cómo ser un opositor más eficiente. Y de muchas más cosas nos va a hablar Raúl. Así que, bueno, lo primero, evidentemente, preséntate, Raúl, para que te conozca la audiencia de Físicas, quién eres y a qué te dedicas. Pues mira, soy Raúl Lasso y bueno, yo me defino como que transformo opositores en funcionarios, ¿no? Yo empecé en el 2007, 2008, empezamos con una academia trabajando con chavales con problemas de aprendizaje y al final, bueno, empezamos también a trabajar con adultos, empezamos a ver que había mucha gente que nos venía, que preparaba oposiciones que estaban pues, un poco perdidos, no sabían cómo estudiar. Entonces al final dividimos un poquito el proyecto y mis compañeras se quedaron con los chavales y yo me quedé con los opositores adultos. Ujú. Y les enseño básicamente a aprender a aprender, ¿no? Que es lo que significa metaaprendizaje. Conocerse un poquito mejor sobre cómo aprendemos para que podamos adaptarnos mejor al estudio y estudiemos de forma más eficaz y de forma más eficiente. Genial. Comenta un poco cómo puedes ayudar a un opositor. Es decir, dentro de metaaprendizaje, ¿qué diferentes áreas tocáis? ¿Cómo lo enfocáis? Coméntame un poco. Pues mira, yo creo que uno de los principales objetivos que tenemos en metaaprendizaje es eh, evitar los tortazos en la posición y evitar los tortazos en el aprendizaje, ¿no? Porque mucha gente, nos encontramos con mucha gente que cree que no puede, que nos dicen soy tonto, no puedo, esto de estudiar no es lo mío, nunca me ha ido bien en esto de los estudios, ¿no? Y nuestro trabajo es darle la vuelta a eso. Y para ello les enseñamos diferentes herramientas o trabajamos diferentes áreas. Por ejemplo, en una oposición trabajamos 4 áreas. La primera es el tema de la organización, el tener una planificación, ¿no? Un poco como en el entrenamiento. O sea, si no tienes una planificación de tu entrenamiento, vamos a tener problemas. Luego herramientas técnicas, ¿no? Técnicas para poder estudiar mejor, para poder avanzar más rápido. Igual también que el entrenamiento, ¿no? Pues hay técnicas de salto, hay técnicas para dominadas, hay técnicas para diferentes tipos de pruebas físicas. Pues lo mismo, pero en el estudio. Luego una estrategia, es decir, cómo preparar diferentes tipos de exámenes. No es lo mismo preparar un tipo test que un examen de desarrollo, que un oral. Son habilidades distintas las que tenemos. Y luego otro área súper importante que es yo lo llamo la consistencia, ¿no? Es de alguna manera la preparación psicológica. Saber cuál es el proceso por el cual vamos a pasar durante todo nuestro estudio en la oposición, saber los baches que nos vamos a encontrar y saber cómo remontarlos, ¿no? Porque muchas veces vamos a estar frustrados, vamos a estar mal, y saber que es parte del camino, pues muchas veces nos ayuda a sobrellevarlo y tener herramientas para afrontar esas frustraciones, ¿no? Entonces, trabajamos principalmente esas 4 áreas. Ujú. Si quieres, nos detenemos un poco en cada una, que, joder, la verdad que esto da para mucho, Da cada una para de mucho, ellas. sí, Sí, da para sí. mucho. Pero bueno, vamos a ver un poquito por lo menos. A nivel de organización, no sé si llaman trucos, tips o planteamiento haces un opositor que tiene que organizarse su día a día, su semana, su... Mira, yo siempre digo que esto es como en la empresa, es como hay que hacer una auditoría de nuestro tiempo. Es decir, porque muchas veces la gente se pone a estudiar y hace, venga, me pongo con los libros, empiezo a subrayar, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo disponible tengo en mi semana? Vemos el tiempo disponible que tenemos. ¿A qué velocidad estudio? Y calculo mi velocidad de estudio. ¿Cuánto temario tengo? ¿Cuánto tengo que estudiar? Y a partir de ahí hacemos unos cálculos y vemos cuánto tiempo semanal necesito para sacar mi oposición. ¿Y esto qué nos ayuda? Pues eso nos ayuda a generarnos unas expectativas realistas. Es decir, igual, generalmente los números que nos dan aquí no nos van a gustar. O sea, nunca vamos a tener el tiempo suficiente para estudiar la oposición como a nosotros nos gustaría, pero por lo menos te da una perspectiva más realista, ¿no? Ujú. Y te permite tomar decisiones y te permite igual descartar partes del temario que no vas a estudiar, pero te centra. Te dices, es como una empresa, ¿no? Necesito ver los números
para poder tomar decisiones. Entonces, siempre es el primer paso tener una auditoría de tu tiempo. ¿Qué haces en tu día a día? ¿En qué empleas tu tiempo? Porque muchas veces también perdemos el tiempo con cosas absurdas. Entonces, igual podemos empezar a rascar tiempo para estudiar. Eso es la primera parte. Luego, una vez que ya tenemos la organización, ya empezamos con técnica, porque si empezamos a utilizar técnica y herramientas, vamos a estudiar más rápido. En lo que estudiamos se nos va a quedar mejor en nuestra memoria. Nos vamos a sentir mejor también, porque un aspecto muy frustrante muchas veces es estudiar y que al poco tiempo se te olvide lo que has estudiado. Entonces tienes que volver para atrás, volver a repasar. Entonces esto te agobia, o sea, va todo como muy unido, ¿vale? Va todo como muy unido. Entonces, si claro, tú tienes herramientas para estudiar, ves que avanzas, tú también te vas a motivar. Entonces vas hacia adelante. Y luego, claro, luego está el tema de la estrategia. No es lo mismo preparar un test que preparar un desarrollo. Perdón, Raúl, ahora vamos con la estrategia, pero quería parar un poco el tema de técnicas de estudio, un poquito, luego seguramente podamos hablar más detenidamente, pero bueno, yo creo que en el mundo de las posiciones, en los últimos 10 años ha habido un boom con el tema de las técnicas de estudio y no sé qué opinión tienes sobre ellas, si eres partidario de unas o de otras, si eres partidario de individualizar las técnicas, no sé, ¿qué opinión Yo soy tienes? partidario de entender los principios que hay detrás. ¿Por qué? Porque esto es igual que yo lo veo mucho se puede comparar mucho con el ejercicio físico, ¿no? Es como dices, técnica de sentadilla, lo mejor que hay para desarrollar piernas es sentadilla. Ostras, pues igual no. Pues igual tú no puedes hacer sentadilla porque tienes una lesión, igual a ti te viene mejor peso muerto o te viene... Sí, Pero sí. si tú entiendes lo que hay detrás, los principios que hay detrás, tú puedes organizarte de una manera más personalizada y ver qué te va mejor a ti. Por eso el metaaprendizaje, por eso el aprender a aprender. Hay muchas herramientas mnemotécnicas que te permiten mejorar muchísimo la memoria, pero no todo es memoria. O sea, en una posición no solo es memoria, tienes que gestionar también tu capacidad de frustración, el tema de objetivos, el tema de tener un sistema de estudio que te permita persistir en el tiempo. Entonces, las técnicas de estudio son útiles, por supuestísimo. Yo las utilizo constantemente, pero quiero ir un poquito más allá. Es ¿por qué funcionan esas técnicas de estudio? ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Qué principios del aprendizaje hay detrás para que yo pueda utilizarlas y adaptarlas a mí? ¿Vale? Porque hay muchas herramientas. Entonces, ¿cómo las utilizo? Yo lo entiendo como una caja de herramientas y voy cogiendo lo que necesito, pero sabiendo por qué funcionan y en qué funcionan, que es la clave. Muchas veces utilizamos las cosas de manera mecánica, ¿no? Es como, voy al gimnasio, me pongo a hacer press de banca, sentadilla, dominadas, sin entender lo que hay detrás, sin una planificación, voy como un pollo sin cabeza. Entonces, no. Vamos a ver dónde estamos, qué vamos a hacer, qué me viene mejor a mí y cómo lo puedo planificar en el tiempo. Vale. Luego ya, si quieres, hablamos un poquito más de técnicas. Sí, porque he preparado un pequeño PowerPoint sobre todo para poder exponerlo de forma Genial. visual, ¿no? Sobre todo para evitar tortazos en la gente. Vale. Hablamos del punto tercero, que es la estrategia. Y aquí, evidentemente, no es lo mismo preparar un tipo test que un desarrollo, evidentemente. Mi mundo, en el mundo de policías, bomberos, con mucha diferencia a ese tipo test, el que destaca, pero en el mundo de oposiciones hay todo tipo de oposiciones. ¿Qué planteamiento haces? Aquí, claro, dependiendo, ¿no? del tipo de examen. Por ejemplo, tipos test. Hay una estrategia ya definida para hacer los exámenes de tipo test. Durante un examen de tipo test no necesitas la misma cantidad de información que necesitas, por ejemplo, en un examen de desarrollo, ¿no? Depende mucho de cómo tengas que recuperar la información de tu memoria. Hay memoria que es de reconocimiento, que yo simplemente con ver la respuesta correcta ya me vale, o memoria de recuperación, que no simplemente me vale reconocer, sino que tengo que sacar la memoria, de mi memoria tengo que evocar para poder plantearlo en un examen, ¿no? Muchas veces en los exámenes de tipo test necesito memoria de reconocimiento. Otras veces necesito memoria muy al detalle, porque nos ponen preguntas que se parecen mucho y varían una sola palabra, ¿no? Y ahí necesito ya herramientas de memoria, ir al detalle, ¿no? Entonces, dependiendo un poquito también del examen, ahí se utilizaría una serie de técnicas de memoria y un patrón ya definido para preparar los exámenes de tipo test. ¿Qué ocurre con los exámenes de tipo test? Que hay mucha gente que
empieza a tener dudas, no tiene una metodología, no tiene un sistema para responder los tipo test. Y con los tipo test muchas veces no tenemos tiempo, o sea, no tenemos tiempo a dudar. Tengo que tener ya un sistema preestablecido, una estrategia para no pensar, para examen, venga, me pongo, pum, 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 no tengo que dudar, ¿no? Entonces, en este caso se plantea una estrategia específica para los exámenes de tipo test. ¿Para qué hacer si dudamos? Tener una respuesta ya programada si dudamos y saber entre qué alternativas elegir. Si yo necesito X número de preguntas para aprobar, sé hasta cuántas tengo que contestar y cuándo dejo de contestar. Sé cuándo tengo que arriesgar, sé cómo voy a jugar con la probabilidad. Y esto lo tengo que saber antes de hacer un examen de tipo test. Porque mucha gente dice, es que yo soy malo en los exámenes de tipo test. Ya, tururú. ¿Tú te has preparado alguna vez para hacer un examen de tipo test? ¿Qué es lo que digo muchas veces, ¿no? Que cuando estudiamos una oposición pensamos que venimos del instituto, de la universidad, venimos con esa dinámica, ¿no? De voy a probar y con un 5 ya me vale. Aquí no te vale, aquí tienes que preparar también cómo te ponen los exámenes, ¿no? Prepararte para ese tipo de examen, porque estás compitiendo con otra gente. Entonces, una estrategia específica para cada tipo de examen. Y el examen tipo test está todo pautado ya. Lo tenemos pensado desde antes para que no dudemos a la hora de responder. Y que si dudamos, tengamos un criterio de elección entre las preguntas en las que dudamos. Y que sepamos cuándo podemos arriesgar y cuándo no. Porque nos va a dar muchísima más soltura y nos va a dar muchísima más seguridad. Vale, luego el cuarto punto hablas de consistencia, de psicología. Al final, cuando hablas de consistencia, hablas de mantener la motivación o de mantener la capacidad de un estudio alto a lo largo del tiempo. Hablo de varias cosas, ¿no? La motivación. A mí la motivación me parece importante, pero no es lo más importante. Quiero decir, me parece más importante el concepto de sistema. ¿Por qué? Porque la motivación es volátil. La motivación, hoy estoy arriba y mañana estoy abajo. Hoy me ha pasado no sé qué, pero yo no tengo que depender de la motivación ni de la fuerza de voluntad para estudiar, porque como lo haga estoy vendido. Pero sí puedo depender de un sistema. Si yo tengo pautado una serie de hábitos de estudio, ¿no? Un poco como funcionas tú, si yo tengo pautados un sistema en el que me adhiero a él y funciono con ello, aunque tenga picos de motivación, no me van a tirar. O el tema de los objetivos, si yo me propongo estudiar X temas y no llego, dices, ostras, es que soy tonto, es que no me da la cabeza. No. Adhiérete al sistema y vemos, porque vamos a tener altibajos, ¿no? Y es importante entender esto. Es importante saber por qué procesos vamos a pasar para que no nos hundamos. Porque yo me he encontrado con mucha gente que es muy válida, que dice es que no me he estudiado X temas en tanto tiempo, o es que mi velocidad de estudio es muy baja. Y digo, ¿cómo sabes que es baja tu velocidad de estudio? No, porque es que en la academia van tal, o se comparan con otros, ¿no? Pero espera, vamos a ver cuánto tiempo tardas en estudiar un material, cómo funcionas, qué técnicas estás utilizando, o que igual es normal, o que igual tus expectativas de lo que tienes que estudiar en una hora o en un día son demasiado altas y no es real. Y si tú te adhieres a un sistema y estudias, no tienes esos vaivenes, no tienes esos picos, ¿no? Que te pueden tirar una posición, porque la gente cuando abandona una posición, la abandona porque está con unos picos de ansiedad enormes o porque está súper desmotivada, porque piensa que no avanza. Entonces, muchas veces conocer herramientas psicológicas o conocer el proceso por el cual pasamos a lo largo del estudio nos puede evitar que abandonemos una posición en las que sí tenemos opciones de sacarla, porque pensamos nosotros que no podemos o nos hemos hecho unas expectativas raras, ¿vale? Entonces, me parece importante. Vale, ahora quería abrir un melón, creo que es muy importante y una discusión relativamente bastante habitual. Yo cuando empecé a depositar, empecé estudiando, intentando comprender todo lo que estudiaba. Y luego me di cuenta de que estaba haciendo el canelo y yo, al menos, no sé qué opinarás tú, pero yo la reflexión que llegué después de darme unos cuantos palos es que esto va de memorizar, no va de comprender. Evidentemente, cuanto mejor comprendas una cosa, la vas a memorizar antes, quizás, o no, pero tienes que memorizar, al menos a las oposiciones de bomberos y de policías igual, una cantidad de datos brutal. ¿Y qué opinas tú de la memoria? Muy buen melón, muy buen melón. Una oposición va de aprobar exámenes. Quiero decir,
nadie estudia una oposición porque quiere aprender, sería maravilloso, ¿no? Pero tú quieres estudiar una oposición para pasar un examen y tener un trabajo fijo. Entonces, yo soy de, ¿qué tienes que hacer para conseguir eso? O sea, ¿qué tienes que memorizar? Memoriza. La comprensión ayuda, pero hay, como tú dices, hay información que es de pura memoria, o sea, no hay nada que comprender, hay datos que te los tienes que saber. Que comprendas algo muchas veces no implica que lo recuerdes. Quiero decir, yo puedo comprender un proceso que tiene 5 partes, lo entiendo a nivel racional, entiendo cuál es el proceso, qué implicaciones tiene, pero igual no me acuerdo del punto 3 o del punto 2. Y yo lo comprendo, pero no me acuerdo. Entonces, depende un poco, ¿no? Yo siempre digo que cuando tengamos que estudiar algo, vamos a tratar de comprenderlo primero, porque nos ayuda, ¿no? Por lo menos entender si hay un orden en la información, si tiene una jerarquía, una estructura, cómo está organizado. Eso ya nos ayuda a recordar. Pero hay cosas como leyes, artículo no sé cuánto, que nos dice esto, pues no hay nada que comprender. Puedes comprender el sentido del artículo, que te puede ayudar a recordar, si tienes un profesor que te lo explica, pero muchas veces te toca pura memoria, ¿no? Entonces, es una pregunta compleja, depende un poco del momento. ¿Cuál es el objetivo? Aprobar. ¿Qué necesito para aprobar? ¿Memorizar? Perfecto. ¿Que estás estudiando algo que te gusta y quieres comprenderlo, entender? Maravilloso. Es otro tipo de estudio, ¿vale? Con las oposiciones, lamentablemente, se valora mucho la memoria, pero insisto, tampoco es solo la memoria, porque la memoria está bien, pero como tengas un bajón brutal, abandonas la oposición. Y por mucha memoria que tengas, como no te organizas en el estudio, el tortazo que te pegas es de AUPA, ¿vale? Entonces, yo trabajo con todas las variables. La memoria, por supuesto, me flipa la mnemotecnia y me encanta y soy muy friki también y me memorizo mazos de cartas para entrenar mi memoria y hago cosas raras, pero es una herramienta y me parece importante combinarlas todas. Vale. Yo estudiaba, al final quería memorizar cosas, memorizaba en bomberos, por ejemplo, la gente que estudia bomberos lo sabe, que memoriza cantidad de normas en, normas une, números que nunca más volverás a utilizar. Y luego pasaba un tiempo y se me habían olvidado. ¿Y qué es lo que pasaba? Otra vez. ¿Qué pasa con el olvido? ¿Por qué olvidamos las cosas? ¿Cómo podemos hacer que se olvide lo menos posible cuando pasa el tiempo? Pues me dejas compartirte un PowerPoint porque, Claro. porque lo tengo ahí como preparado para explicar este tema. Hay algunas cosas de las que ya hemos hablado. Creo que me veis, lo voy a poner por aquí. Yo te veo, por lo menos, el que estaba grabando. ¿Veis la pantalla, no? Sí, genial. Mira, yo siempre digo que la memoria son como 3 fases. Tenemos estas 3 y digo que es como una pequeña secretaria o secretario mental que tenemos, que registra el material, tenemos nuestro pequeño escritorio, registra el material, lo mete en carpetitas, lo almacena en este segundo punto que tenemos aquí, en nuestro archivador, y luego tratamos de recuperar la memoria, tenemos de recuperar esa información. El primer paso siempre es registrar el material. Si aquí fallamos, no tenemos nada. O sea, y aquí el primer paso siempre que necesitamos para no olvidar, para que no se nos olvide, es la atención. Muchas veces decimos, es que me he leído este tema y no me acuerdo de nada. Dices, pero ¿realmente estabas poniendo la atención? Porque muchas veces pensamos que no me acuerdo de nada, que la información la hemos metido aquí, pero no la hemos metido en nuestro archivador. Entonces, no te puedes acordar de información. Tú no puedes sacar información que no has registrado y no has almacenado. Entonces, todo empieza siempre por la atención. Y la atención hoy en día, lamentablemente, es algo que todo el mundo compite por ella, ¿no? Redes sociales, móvil, WhatsApp, todo. La atención está súper vinculada con la memoria. Entonces, nuestro primer paso siempre es la atención, cuidarla de la manera que sea. Y de hecho, todas las técnicas de estudio, prácticamente todas, de alguna manera tratan de focalizar la atención. Este va a ser uno de los primeros principios que tenemos que entender. Si no tenemos atención, no vamos a aprender nada. Es muy difícil. ¿Vale? Entonces, Raúl, voy a decir una obviedad, pero bueno, no sé qué opinarás, pero quizás el móvil, si está a 30 metros de tu zona de estudio, mejor, ¿no? De hecho, es una de las cosas que recomiendo. Apagado, fuera de tu zona de estudio, en otra habitación.
para que si tengas tentaciones de cogerlo, tengas que levantarte y te dé tiempo a reflexionar, que dices, ostras, me voy a parar. Súper importante, es que yo eso lo llamo a crear fortalezas en tu estudio. O sea, fortalezas de protección, ¿no? De voy a proteger mi estudio, tenemos que protegerlo, porque es que se nos va. Yo digo que es nuestra gasolina, o sea, que es nuestro mayor tesoro, porque la atención nos ayuda en la memoria, en la retención, en la comprensión, en todo. Si no tenemos atención, yo sé que soy muy pesado recalcando esto, pero es que no tenemos absolutamente nada. Tenemos que protegerla. Y yo, mira, yo esto suelo ver muchísimo en el estudio, para que la gente lo entienda, que si estamos estudiando, como decías, Antonio, con el móvil, por ejemplo, yo empiezo a estudiar, ¿no? Empiezo a estudiar y me cuesta meterme en harina y al poco tiempo me pongo a estudiar. ¡Bum! Hay una interrupción con el móvil. Mi atención cae hacia abajo. De nuevo, hasta que vuelva a tratar de meterme en harina, me va costando, pero ya no llego a esos niveles de concentración como antes. Me interrumpo con otro WhatsApp, mi atención cae. Y al final de 4 horas, todo esto que tenemos aquí, hemos invertido 1 hora real de tiempo. ¿Vale? Estamos tratando de recuperar esa atención que hemos perdido. ¿Cuál es el objetivo? Que cultivemos procesos atencionales, que nuestro tiempo de estudio tenga esta forma, que haga un estudio de alto rendimiento, es decir, que proteja mi atención para que no tenga aquí arriba picos que caigan y me cueste recuperar. Yo a medida que estudio voy a ir perdiendo mi atención porque voy a estar más cansado, ¿no? A la hora, a los 40 minutos, pues no puedo estar siempre al top. Vale, pues me hago un descanso y aquí puedo cambiar de material de estudio y volver a subir de nuevo. La idea es que nuestras sesiones de estudio tengan esta forma. A lo largo del día yo voy a ir perdiendo atención porque no puedo estar al tope, pero cada sesión de estudio va a ser muchísimo más rentable, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Igual he invertido 4 horas desde que me he puesto a estudiar y ya tengo 2 horas y media o 3 de estudio efectivo, de estudio profundo. Y esto es súper importante, ¿vale? Y esto nos ayuda a recordar el material, porque tengo la atención fijada. Y si yo multiplico por semanas esta forma de estudiar, yo ya tengo un sistema, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos antes. Yo voy estudiando de esta manera y voy cosechando resultados. Y la cosa cambiará, porque esto es un estudio a medio y largo plazo. No sé si me explico. Perfectamente. Y luego la otra parte, ¿no? De esta de almacenar la información, podemos hablar en otro día o en un taller gratuito que os dejaré luego por aquí, pero recuperar la información, lo que hacemos muchas veces, lo que nos pasa muchas veces, de que estoy estudiando y al poco tiempo se me olvida algo, ¿no? ¿Y por qué nos pasa eso? Bueno, pues una es por el tema de la atención y otro por el tema del olvido, de nuestros patrones de olvido, ¿no? Tendemos a olvidar siempre el material. Nosotros cuando estudiamos algo, a los 5 o 20 minutos, de 5 a 20 minutos, empezamos a olvidar. Muchas veces estudiamos nuestro día y al poco tiempo nuestra curva del olvido, nuestro patrón de olvido suele tener esta forma. Al día siguiente he perdido casi de la mitad y si yo no repaso el material, si no vuelvo a pasar por ahí, se me va a olvidar. Generalmente cuando estamos en un estudio reglado tenemos exámenes parciales y solemos repasar más a menudo, pero si no repasamos el material, el material se nos olvida. ¿Qué tengo que hacer? Volver a repasar. Pero repasar, ahora os explicaré cómo se hace el repaso, pero no es volver a releer lo que he leído ayer. Esto es un error muy común. Si yo repaso el material, voy recuperando y me muevo en curvas del olvido superiores. Y cada vez se me olvidará menos material, ¿vale? Hasta que llegue un momento en que el recuerdo se asienta en nuestra memoria a largo plazo. Va a ser más difícil que se me olvide el material. Es como cuando repito un patrón de movimiento, ¿no? Al principio igual me cuesta, si estoy aprendiendo un arte marcial o estoy aprendiendo un baile, al principio me cuesta, lo repaso, hasta que llega un momento que lo tenemos interiorizado. O como cuando aprendemos a conducir, ¿no? Que al principio nos cuesta, tenemos que poner mucha atención y llega un momento en que tenemos interiorizado el proceso, ¿no? Y lo hacemos, cambiamos de marcha, pisamos embrague y cambiamos de marcha sin ningún tipo de pensamiento. Está ya en nuestra memoria a largo plazo y está ahí. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre que olvidemos un material y que no lo olvidemos pasa por el repaso de ese material, volver a pasar por ahí.
¿Qué nos ocurre? Que generalmente cuando estudiamos una oposición venimos de formaciones regladas y yo en la universidad o en el instituto o en el colegio pues yo puedo tener mis exámenes parciales como tengo aquí arriba y realmente responden un poco al patrón de repasos, porque yo repaso el material, me preparo para este examen parcial, tengo que volver a estudiar el material. ¿Qué ocurre en la oposición? Que muchas veces la gente empieza a estudiar el material y al final del año, si yo tengo un año entero para estudiar, me pongo a repasar aquí, hago una vuelta a mi temario. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se me ha olvidado todo el material y me doy un tortazo de AUPA. ¿Por qué? Pues porque han hecho de las suyas las curvas del olvido. Aquí no he repasado. Y esta es la tendencia natural, ¿vale? Y esto me parece súper importante que lo entiendan todo el mundo que está opositando, que tiene que repasar. O sea, que el repaso es como una lectura. Yo para estudiar tengo que leer. Bueno, pues para estudiar una oposición tengo que leer, aplicar técnica y repasar. Y la clave, ¿cómo se repasa? Pues se repasa al final de la sesión de estudio. Si yo siempre que termino de estudiar me paro y digo, vale, ¿qué he estudiado hasta hoy? ¿Qué he visto? Me paro, cierro los ojos y recupero la información. No releo, que esto es evocar, ¿vale? Perdón, me pongo a evocar la información. Evocar es, vuelvo para atrás, pero mentalmente, ¿por dónde he pasado en mi estudio? ¿Por dónde he pasado? ¿Qué he dicho? ¿Qué he visto? Y trato de sacarlo de mi cabeza. No releo el material, que hace mucha gente, me leo los apuntes de nuevo, y cuando te lees los apuntes de nuevo pasa algo, que es que, joder, me suena todo. Claro, yo lo acabo de estudiar, me lo releo y dices, ostras, me suena todo, es maravilloso, pero no significa que me acuerde, ¿vale? Tengo que volver a evocarlo, sacarlo. Me imagino que tengo un colega al lado y le cuento qué es lo que he estudiado. Y ahí me voy a dar cuenta de muchas cosas, de qué partes se me han olvidado, de qué no, qué cosas me las sé bien, si sé explicarlo, si no, qué cosas me fallan. Es una forma de aprender muy activa, ¿vale? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Vale. ¿Qué suele hacer la gente? Me pongo a estudiar y veo que el santo se me va al cielo, que muchas veces me distraigo, estoy pensando en otras cosas, se me va la atención. Entonces os voy a proponer un sistema que podéis utilizar ya y que os va a ayudar a trabajar estas dos variables que hemos visto. ¿Cuánta gente de los que estáis aquí, por ejemplo, escuchando, soléis hacer esto? Ponedlo, lo podéis poner en los comentarios. Lo de leo un material, subrayo cosas y luego repito lo que he leído. Ponernos en los comentarios y así luego igual hasta os podemos contestar y proponeros alternativas. Fijaos, esto es algo muy común y esto lleva a aburrirnos, ¿no? A falta de atención y al olvido, porque aquí no hay ningún propósito en la lectura. ¿Qué os propongo? Os voy a proponer una forma de estudiar súper sencilla, que cuando tengáis los apuntes delante, focalice vuestra atención y podamos utilizar este principio de las curvas del olvido para que no olvidemos tanto material. Son tres fases, fijaos, que se basan en la estructura de nuestra memoria, de registro, almacenamiento y recuperación. Yo cuando me ponga a leer algo, le voy a dedicar un tiempo límite, 25 minutos. ¿Por qué 25 minutos? Bueno, pues esto viene de la técnica Pomodoro, que se basa en el principio de una limitación temporal. ¿Qué nos ocurre cuando tenemos una limitación temporal para algo? Que nos ponemos las pilas. No sé si te habrá pasado a ti, Antonio, ¿no? Que cuando tenemos un límite de algo, te pones las pilas, tu atención se focaliza, Creo que vamos a por hay por una ello. ley, la ley de Parkinson, creo que es. Uh-huh. Sí, de Parkinson creo que sí, que dice que si tienes 2 semanas para hacer algo, lo haces en 2 semanas, si tienes una, lo haces en una, si tienes un día, lo haces en un día. Tal cual, eso es, ¿no? Entonces, saber que tienes 25 minutos te da foco. Dices, vale, 25 minutos, tengo un texto. ¿Qué hago? Pues voy a hacer 3 cosas. Voy a hacer inferencias, que vamos a ver qué es esto, comprobación y repaso. Hacer inferencias es, por resumirlo mucho, hacer explícito algo implícito. Es decir, me voy a hacer preguntas sobre lo que voy a leer. Tan sencillo como esto, me voy a hacer preguntas. ¿Qué preguntas me puedo hacer? Imagínate que yo tengo una ley o tengo un texto que me quiero leer. Pues voy a empezar. Antes de leer, digo, ¿qué sé de este tema que voy a leer? Y empiezo a pensar, ¿a qué me recuerda o a qué se parece esto que voy a leer?
¿Y qué creo que me voy a encontrar? ¿Por qué hago esto? Porque las preguntas dirigen nuestra atención. No es lo mismo ponerme a leer un texto, yo qué sé, ley no sé cuánto, y a ver qué me encuentro, que hacerme preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas en el texto. Esto es una lectura activa y esto dirige mi atención. Si no, mi cabeza va a empezar a divagar por ahí. Entonces, esto me lo hago antes de leer. Mientras empiezo a leer, mientras estoy leyendo, compruebo esas preguntas. Es decir, me he encontrado lo que me esperaba, hay similitudes con lo que yo pensaba, hay diferencias, puede que no encuentre absolutamente nada de lo que me esperaba, pero el hecho de habérmelo preguntado ya me hace focalizar la atención en mirar esas diferencias. Ya mi cabeza no divaga tanto, ¿vale? Estoy tratando de responder esas respuestas. Y la última parte, el repaso, es lo que acabamos de comentar, ¿no? Tengo lo que necesito para este examen, para resolver, ¿qué recuerdo? O sea, voy a evocar la información. ¿Cómo se lo explicaría a alguien? Explicar a alguien lo que acabo de leer es un ejercicio brutal para darte cuenta si sabes las cosas. Yo siempre digo que el estudio es como un viaje. Imagínate, Antonio, que tú y yo nos vamos de viaje de Bilbao a Tarifa, queremos cruzarnos la península y es un viaje en el que no hay arcenes y yo me estoy durmiendo, ¿no? Y tú me tienes que mantener despierto. ¿Qué me harías? ¿Qué harías? Hablarte, contar Hablarme y contarme cosas, ¿no? historias, no sé, Preguntarme, es decir, tío, preguntarte. no te duermas. Pues esto es parecido, la lectura es como un viaje y tengo que preguntarme cosas para no dormirme, sobre todo cuando tenemos que estudiar temas áridos que no nos interesan o temas aburridos, tengo que jugar con esto, me hago preguntas y luego busco las respuestas. Y eso me va a ayudar muchísimo a focalizar la atención. De aquí podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? Luego hay diferentes técnicas, hay muchas formas para memorizar, pero quiero que la gente se lleve algo básico que pueda aplicar ya, ¿vale? Entonces, si tú haces esto, va a ser muchísimo más fácil que eso que leas, lo leas de forma más atenta y que lo recuerdes mejor. Insisto, luego hay más técnicas, os dejaremos por aquí arriba un enlace a un taller también de casos de éxito y donde trabajaremos más en profundidad esto. Pero esto es algo que ya la gente lo puede aplicar, ¿vale? Es algo súper sencillo. Preguntas con la idea esta de viaje, vamos a hacer un viaje, no me puedo dormir, tú me haces preguntas y yo pienso el trayecto que tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y mientras paso por ese trayecto me voy haciendo preguntas para no dormirme. Y luego cuando llego al viaje, cuando llego al destino, digo, ostras, ¿por dónde he pasado yo de Bilbao a Tarifa? Ah, pues he pasado por Vitoria, luego he pasado por Burgos, luego por Valladolid, luego he pasado por Cáceres, luego por Sevilla y luego he llegado a Tarifa. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Estoy evocando la información, ¿vale? Entonces estoy dando consistencia y ese material que he leído va a ser muchísimo más memorable. Estoy combatiendo las curvas del olvido y estoy trabajando el primer punto de cómo funciona nuestra memoria, que es la atención, ¿vale? Genial. Los que tengáis dudas sobre esto podéis poner en los comentarios y Sí, la verdad respondemos, que ¿eh? hay mucha información aquí que procesar, sí, sí. Eso es. Entonces, la idea es que la gente trabaje con este tipo de sistemas. ¿Por qué? Pues porque al final nos vamos a dar menos tortazos, nuestro estudio va a ser más eficaz, más eficiente. Y si yo repito esto en el tiempo, pues va a ser mucho mejor. Y programo repasos en el tiempo, hago el camino de vuelta, porque en un examen nos van a pedir estos tres procesos. Yo necesito meter material en mi memoria, registrarlo y necesito recuperarlo. Entonces, yo siempre voy a trabajar con esas tres fases. El meter información y sacar información. Y tengo que entrenar eso a lo largo del tiempo. Vale, genial. Muy bien. ¿Queda parte de presentación o Sí, acaba? yo simplemente diría esto, ¿no? O sea, que os animo a los que estéis, que empecéis a utilizar esta forma de estudiar, que paséis de esto de leer, repetir la información, que no vale absolutamente para nada. La repetición se hace evocando, ¿vale? No simplemente releyendo. Y yo lo dejaría por aquí, que yo creo que es mucha información, si no. Sí, sí. Y ya está. Que se queden con este concepto, ¿vale? Aquí lo tenemos todo. Y con esta forma de funcionar
3 fases, limitación temporal, me hago preguntas, me las respondo y recuerdo por dónde he pasado. Vale, si quieres te voy a hacer preguntas que tengo un poco más específicas quizás. ¿Vale? Si quieres voy a dejar de compartir pantalla. Vale, pues ya salimos ahí otra vez, vale. ¿Qué planteamiento harías tú diferente entre un temario abierto y un temario cerrado? Para gente que no lo sepa, un temario abierto es el que te ponen unos temas y a partir de ahí tú tienes todo buscarte la vida y nunca podrías acabar de recopilar información. Y un temario cerrado es, tomas este PDF y todo lo que te pregunte va a caer de aquí, no va a salir nada de aquí. ¿Qué diferentes enfoques harías? Pues mira, un temario abierto lo tendría que convertir en un temario cerrado. ¿Por qué? Porque es que si no mi cabeza no va a parar de dar por saco, hablando mal y pronto, ¿no? Yo me prepararía el temario abierto como si fuese un temario cerrado y una vez que lo tenga machacado ya me liaría a ampliar información, a dar retoques. Porque si no, lo que he visto que ocurre mucho es que, vale, tengo temario abierto, tema 1, empiezo a recopilar información, apuntes, empiezo a estudiar y no acabo nunca. Siempre hay más material que añadir, siempre hay más cosas que pulir, entonces lo haría al revés. Me lo convertiría en un temario cerrado. Una vez que lo tenga estudiado y bien repasado, empezaría a ampliar. Temario cerrado, ¿cómo lo estudiaría? Con un sistema. Miraría mi auditoría de tiempo, analizaría mi velocidad de estudio. Digo, vale, pues para tener este temario necesito estudiar X horas a la semana y me pondría con ello. Y seguiría esta estructura que tengo. Empezaría 3 fases, cómo funciona mi memoria y empezaría a repetir este sistema una y otra vez. Por pomodoros, por grupos de estudio de 25 minutos. Mini objetivo al principio, voy a leerme este tema, me leo el tema, repaso el tema, aplico técnica, repaso el tema y al final del día me haría un repaso y repetiría todo el sistema a lo largo de la semana. Al final de la semana haría más repasos, me repasaría todo ese material que he visto durante la semana anterior y esto lo repetiría durante semanas y meses. A medida que va avanzando más el tiempo, también seguiría repasando hacia atrás temarios que he tocado y a la vez que avanzaría. Esto lo tendría que explicar más con una gráfica para que la gente lo entienda, ¿no? Pero me llevaría el temario, o sea, no estudiaría algo y pasaría de ello y me lo miraría 2 meses después, no. Lo tocaría a la semana, lo tocaría a las 2 semanas, lo tocaría al mes, lo tocaría a los 2 meses. ¿Para qué? Para que las curvas del olvido no hagan de las suyas. Entonces me lo llevaría hasta el final. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Lo quiero comentar ahora, pero luego lo comentaremos al final, que voy a poner abajo un link de un taller gratuito. Luego nos explicas un poco más, pero para que la gente ya lo sepa ahora, en el que vas a explicar más cosas y la gente puede acceder a ello. Vale. Te voy a preguntar de técnicas de estudio concretas. Has quedado claro y creo que tiene toda la lógica del mundo que depende de circunstancias, depende para qué y tener claro para qué sirve cada cosa, pero por conocer tu opinión, las flashcards o apps como Anki, ¿qué opinión tienes? ¿Te parecen útiles? Me parecen muy útiles, de hecho yo la recomiendo, pero también, insisto, dependiendo para qué, ¿vale? Porque Anki, por ejemplo, es una herramienta súper útil, por ejemplo, para aprender vocabulario de idiomas, para aprender artículos de leyes, siempre y cuando las combines con técnica, porque si no caeríamos en la repetición. Quiero decir, por tener flashcards y que me den la respuesta, por repetir el material únicamente, no se me va a quedar. El tema de la repetición es que yo necesito aplicar una técnica y la repetición la hago en el repaso, la hago a la hora de evocar la información. No porque yo me lea pase muchas tarjetas, me voy a acordar de ellas. Hago la técnica, con eso recuerdo las tarjetas y al final con el repaso que te programa Anki, hackeo las curvas del olvido, voy trabajando el tema de las curvas del olvido, porque voy evocando la información. Pero es un detalle sutil, pero es clave, ¿eh? Entonces es importante. La repetición porque sí no vale para nada. Yo tengo un texto y empiezo a repetir, no me voy a acordar. Yo tengo un texto, me hago preguntas, utilizo algún tipo de técnica, utilizo mnemotecnia y repito al final evocando, si me acordaré y será efectivo, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Y los flashcards igual. O sea, las flashcards, si yo utilizo técnica para memorizar el contenido de las flashcards y luego las repaso con los patrones de Anki,
maravilloso, es una herramienta muy potente. Vale, genial. Para memorizar números, código fonético, otros métodos. Código fonético. El tema del código fonético es que depende, o sea, necesitas, el tema de la mnemotecnia es que necesitas conocer las herramientas para poder utilizarlas después. Tienes un pequeño periodo de aprendizaje. Entonces, si tú tienes muchos artículos o tienes muchos números, código fonético y a por ello. Y a poco que lo practiques va a ir muy rápido. Mira, yo en cursos presenciales que he hecho, así talleres de mnemotecnia tanto con chavales como con adultos, en 4 horas por la mañana estaba memorizando números de 80 dígitos, ¿vale? Porque hacíamos como competiciones en la pantalla, o sea, en la pizarra, pues les ponía muy friki todo, ¿no? Pero les ponía a memorizar números de 20 dígitos, entonces a ver quién lo memorizaba más rápido por grupitos. Y luego al final empezaban y se acordaban de todos los números. Y teníamos en la pizarra pues, 80 dígitos, ¿no? O sea, son 4 números de cuenta y la gente se acordaba y flipaba. Entonces, va rápido, al principio es un poco trabajoso, pero va muy rápido después. Y es muy potente, es una herramienta muy potente. Yo como anécdota puedo contar, yo otras oposiciones no sé, pero te puedo asegurar que de bomberos hay que memorizar una cantidad de números indecente, no sé si llamarlo así. Y un compañero mío que ha aprobado hace poco tiempo y que ha estudiado con código fonético, se acuerda todavía Claro. prácticamente todos los números. Yo, por supuesto, que no estudio con código fonético, de mi posición, no me acuerdo de nada, de nada. Me suenan algunas leyes, algunas fechas, algunas normas me suenan, Sí. pero he olvidado todo. Es una pasada. Es una herramienta muy potente. Bueno, para los que no sepan lo que es el código fonético, es una herramienta mnemotécnica que nos permite transformar números en palabras, crearnos historias en nuestra cabeza y recordarlo, ¿no? Porque recordar números a veces es muy complicado, los números no es fácil de recordar, no son imágenes, entonces los transformamos y hacemos historias en nuestra cabeza y es muy fácil de recordar. Y, por ejemplo, el código fonético combinado con repasos, puedes recordar un montón de cosas. Nosotros ponemos ejercicios con fechas de películas, con artículos de la Constitución y la gente va como un tiro, o sea, va como un tiro, se acuerda muy rápidamente. Muy chulo, sí. La técnica del Palacio de la Memoria, que a mí me parece como muy flipante, aunque no tengo muy claro exactamente cómo es. No sé si tú la utilizas, la Los conoces. palacios de la memoria a mí me parece una de las técnicas favoritas. Yo, de hecho, cuando yo estuve en un programa de Antena 3 haciendo una prueba de memorización y fue una de las técnicas que utilicé, ¿no? La técnica de los palacios de la memoria es utilizar un lugar para almacenar información, se llaman sistemas de archivo mental, y me parece de las más sencillas y más potentes. Yo es una de las primeras que enseño y por supuesto que la recomiendo. O sea, puedes almacenar en tu memoria lo que te dé absolutamente la gana. Yo lo utilizo cuando te he dicho antes que hacía fricadas como memorizar mazos de cartas, utilizo los palacios de la memoria para hacerlo. Las colocas en un lugar en tu palacio de la memoria y puedes hacerlo. Muy potente y muy sencilla. No necesitas aprender un código fonético. Y además en los palacios de la memoria lo que puedes hacer es numerar los lugares. Es decir, si tú tienes un lugar donde quieres almacenar información, una habitación, colocas 10 lugares en tu habitación o 5 lugares y sabes que en todas las habitaciones vas a tener 5 lugares, con lo cual puedes tener números también. Entonces es muy potente y muy versátil. ¿Puedes explicar un poquito más en qué consiste? Tampoco, pero por lo menos porque Sí, seguro que hay gente que es no sabe. una técnica de los palacios de la memoria, por ejemplo, es tener nuestra casa, un lugar, y elegimos 5 objetos de nuestra casa. Por ejemplo, estamos en el salón, tenemos un armario, tenemos un sofá, tenemos un cuadro, una lámpara y una televisión. Y se trata de utilizar cada uno de esos elementos como archivos, es decir, asociamos mentalmente el material que tenemos que estudiar con una historia con cada uno de los elementos. Por ejemplo, me quiero acordar imagínate, quiero memorizar 10 palabras. La primera palabra es mono, la segunda lámpara y la tercera teléfono. Pues el mono me lo imagino que está haciendo algo con el primer elemento de mi casa, con esa silla. Me puedo imaginar que el mono está sentado en esa silla, se la pone encima, la tira, etcétera.
El segundo elemento, que es sofá, y quiero asociarlo con foco, quiero recordar que es foco, pues me puedo imaginar que se cae un foco en el sofá, empieza a arder el sofá y le meto un poco de interacción. El tercer elemento es teléfono y lo quiero recordar en esa posición. Y mi elemento en la casa, el siguiente elemento en la casa es, creo que había dicho lámpara, ¿no? Pues me asocio el teléfono que golpea contra la lámpara se rompe, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, Antonio, tengo este ejercicio explicado en el taller gratuito, lo dejaremos el enlace Sí, lo por mejor es aquí que lo vean debajo, allí con porque más calma. lo estoy explicando igual Sí, como muy rápido sí, para no alargar mucho el vídeo y igual no claro. está muy bien explicado. De Nada, todas pues lo formas, mejor es que lo vean allí y os lo hagan dejaremos un con más enlace calma. por Sí, aquí debajo, sí. quien tenga interés. ¿Alguna otra técnica de estudio, ya por dejar el tema? Porque, bueno, yo la verdad que cuando estudié mi posición utilizaba técnicas de estudio inventadas por mí, pero que eran muy rudimentarias. Y a mí me da mucha envidia. Decir, joder, qué pena no haber conocido esto antes, pero yo Ya. no lo conocía. A mí me da pena, pero es lo que hay. Bueno, da igual, al final probé la posición, así que da igual, pero bueno, y sí que tengo tu interés, pero mis conocimientos son limitados. ¿Pero alguna técnica que te resulte así interesante de comentar? Pues mira, algo fuera de la mnemotecnia que me parece muy útil, ¿no? Y que nos hace de alguna manera menear el trasero cuando tenemos que estudiar y nos da muchísima pereza. Imagínate, tenemos que estudiar una ley que es súper farragosa, no nos apetece nada ponernos con ella, y es decirnos a nosotros mismos, venga, voy a estudiar solo 5 minutos, voy a poner 5 minutos, abro los apuntes y me leo 5 minutos, ¿vale? Es como reducir el pomodoro, reducir la limitación temporal a muy poquito, porque ¿quién no puede estudiar 5 minutos, ¿no? Entonces dices, vale, venga, me pongo 5 minutos, pongo los apuntes encima de la mesa, abro la primera página, y aunque sea, me lo releo un poquito por encima. Hago las preguntas que me he dicho antes, ¿no? Las 3 fases, qué me voy a encontrar por aquí y tal, y ya está, y 5 minutos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que ya he arrancado. Entonces, igual ya que estoy 5 minutos y ya que me he puesto ahí a estudiar, digo, ostras, pues ya que estoy, pues voy a estudiar otros 5 minutos, ¿no? Y me pongo otros 5 minutos. Y sigo funcionando, ¿no? Y ya he echado a andar, ya estoy arrancando, ya estoy estudiando. Y es una forma muy útil de combatir la pereza, sobre todo cuando tenemos que estudiar pues, temas que nos importan un pimiento, ¿no? Y que muchas veces nos cuesta ponernos con ellos. Es un poco como los vídeos de TikTok o los shorts, que dices, es un minuto, y te pones un minuto a verlo y coño, ya has estado 20 minutos viendo vídeos de un minuto y estás perdiendo el tiempo. Pues es utilizar ese principio, pero para algo constructivo, que es estudiar y avanzar en algo que sí que nos importa de verdad. En vez de estar perdiendo el tiempo en redes sociales, pues Ujú. utilizamos ese principio, ¿no? De, venga, un minutito, no pasa nada, pues un minuto todo el mundo puede estudiar. Y es una forma de generar hábitos, ¿vale? Que también es una herramienta muy importante, porque si no tenemos eso, por mucha técnica que tengamos, si no te apetece estudiar y no combatimos esa pereza, no hacemos nada. Entonces creo que me parece una herramienta que puede Interesante. ser útil para salir un poquito del tema de técnicas o mnemotecnia. Ujú. Si quieres, coméntanos sobre el taller gratuito, que ya sabéis que está el link en la descripción. Sí, pues mira, es un taller Cuéntanos un poco sobre gratuito ello. de casos de éxito. En este caso es un chico policía que aprobó 3 oposiciones en un año. Y os dejaré las notas dentro para que lo comprobéis utilizando este tipo de sistemas, ¿no? Al final, sistema de forma continua en el tiempo y se pueden conseguir muchas cosas. Y otro caso de éxito es de Carmen, que es una chica que también pues trabajaba prácticamente de sol a sol porque tenía que bajar, trabajaba en Alcalá y tenía que ir a Madrid a dar clases. Entonces, pues muchas veces hasta estudiaba en el autobús, tenía muy poquito tiempo para estudiar, hizo su auditoría de tiempo, vio cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, qué podía hacer y quedó la primera en su posición, además en una posición muy específica porque era al Museo del Prado. Entonces se tenía que preparar ella su propio temario, o sea, tenía tema y la tía quedó la primera en su especialidad, Bueno, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo lo hicieron, ver casos de éxito, porque me parece súper importante aprender de ellos, qué hacían antes que ahora no hacen y qué hacen ahora que antes no hacían y ver cómo lo hicieron.
También hay un test para que la gente también se pueda evaluar un poquito en estos 4 principios que vimos, de organización, técnica, estrategia y consistencia, para ver qué puntuación tienen, y herramientas también para que puedan ponerlo en práctica, ¿no? Y esa es la idea. Luego, al final del taller, también les invitaré a participar en un programa de pago. Al final, pues nos dedicamos a ayudar a gente a estudiar y vivimos de nuestro trabajo. Entonces, bueno, habrá gente que le guste nuestra forma de trabajar y quiera participar. Y si no, pues mira, pues eso que te llevas. Porque además memorizamos un artículo en directo para que la gente vea cómo se hace. O sea, es útil. El programa es útil, el taller es útil, el feedback que estamos recibiendo es muy positivo y sobre todo que la gente se quede con el concepto ese de aprender a aprender, que vea los principios que hay detrás, que no sea un poco como en el deporte, que el mejor ejercicio para piernas sentadilla y todos hacer sentadillas, o el mejor ejercicio para tal. No, que entienda el porqué de las cosas y cómo pueden adaptarlo a su caso particular. Esa es la idea. Aprender a aprender. Muy bien, Raúl. Pues no sé si quieres comentar algo más o... Pues en principio no sé si la gente tiene dudas, pues que pongan en los comentarios, y se le resolverá. Sí. Y que se apunten al taller, que Sí, es ya animo a la gratuito, gente que se y se apunte. pueden desapuntar cuando quieran también, así que no hay problema. Muy bien, Raúl. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y por todos los aprendizajes que nos has dado. Yo seguro que la gente que ha visto el vídeo lo va a valorar y cuando estás opositando, verdaderamente esto es oro. Es oro porque el opositar no es cuanto más esfuerzo dedico y más tiempo dedico, mejor, sino que hay las cosas hay que hacerlas bien y cambia completamente hacer las cosas bien, hacerlas a lo bestia. Yo creo que además, Antonio, tenemos filosofías muy parecidas, ¿no? Porque al final yo creo que los dos amamos el tema de los sistemas, súper importante, ¿no? Un sistema de estudio, un sistema de entrenamiento, porque es que es como se consiguen resultados. No podemos depender de la motivación para estudiar, no podemos depender de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota y la motivación también. Un día estás aquí arriba y otro día estás abajo. Entonces, nosotros para ir a trabajar muchas veces vamos desmotivados y lo hacemos, ¿no? Esto es un poco parecido. Cuando estamos motivados, pues mejor, maravilloso, ¿no? Hacer algo motivado, pero lo interesante es hacerlo cuando estás desmotivado y cuando no tienes fuerza de voluntad y hacerlo, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Y una oposición al final a veces es hacer cosas que otros no pueden hacer, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto a sacar una oposición y no todo el mundo está dispuesto a aprobar. Y si tú eres capaz de hacer cosas que otros no pueden hacer, pues tendrás tu plaza, básicamente. Genial. Pues muchas gracias, Raúl. Y nada, en el futuro, sí, encantado de volver a hablar contigo en el canal o donde sea, y pues iremos hablando. Pues lo mismo, muchas gracias, Antonio, por invitarme. Un placer.